Pasada vimos cómo opera nuestro Dios la salvación, ¿verdad? Vimos que la obra de la salvación es por completo obra de Dios, ¿verdad? En ningún momento el hombre puede salvarse a sí mismo, ¿verdad? Aunque Pablo tenía todos los méritos, ¿no? Como para poder decir, ¿no? Pues era un gran religioso, ¿no? Un gran cumplidor de la ley, ¿no? Pero nosotros vemos por la Escritura de que no es por obras, sino es por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces vimos cómo con la vida de Pablo nosotros vimos un ejemplo de cómo Dios opera en la salvación, en los escogidos. Vimos que esta fue obra de Dios y no de Pablo. En su soberbia, en su soberanía, Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a los que han de formar parte de su pueblo, ¿verdad? Dios salva con un propósito. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Y el propósito es ser instrumentos para su obra. Así le dijo a Pablo, ¿verdad? Que a él le había dado la salvación porque él era un instrumento para él, para Dios, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vemos que la salvación que nosotros hemos recibido, pues tiene un propósito, ¿no? No es algo que fue sin ningún motivo, sino hay un motivo por parte de Dios, ¿verdad? Y el propósito principal es que nosotros seamos instrumento de Dios, que nosotros seamos instrumento en sus manos. Y vemos que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el universo, ¿verdad? Y si tiene el control de todo el universo, pues también tiene el control de lo que sucede en mi vida, en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver esta porción de Hechos 9, 20 al 31, y la vamos a dividir en 4 partes. En primer lugar, vamos a ver qué pasa después de la conversión. ¿Qué pasa después de la conversión? Y por eso esta porción yo le he titulado Mi vida después de la conversión. Mi vida después de la conversión. ¿Qué pasó con mi vida después de que me convertí a Cristo? Esta es una pregunta que debemos hacérnoslas, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Qué pasó con mi vida? Y en esta porción nosotros vamos a ver un ejemplo muy, muy significativo de lo que pasó con la vida de Pablo después de su conversión, ¿verdad? Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó en la vida de Pablo. Vamos a ver también si hay algo parecido que ha pasado en nosotros, ¿no? Entonces, como punto número 2, vamos a ver a Pablo después de su conversión demostrando con las Escrituras que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo. No diciéndolo nada más con sus propios pensamientos, sino comprobándolo con las Escrituras, como lo hacían todos los apóstoles, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos que comprobar que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, pero con las Escrituras en la mano, ¿verdad? Como punto número 3 vamos a ver que cuando por primera vez nosotros nos presentamos a una congregación, pues tenemos que hacerlo con una carta de recomendación, porque si no, nos va a pasar lo que a Pablo, ¿verdad? Pablo llegó ante los apóstoles y pues todos lo desconocían. Es más, no solo lo desconocían, sino que todos huían de él, porque habían oído y habían visto lo que él había hecho con los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces por eso no querían reconocerlo como cristiano. Aunque él decía que él era cristiano, que se había convertido a Cristo, no le creían, ¿verdad? No le creían. Entonces por eso en este punto vamos a ver cómo Pablo tiene que llegar con una carta de recomendación hacia los apóstoles. Es igual cuando nosotros salimos de algún lugar, ¿verdad? Y nos vamos a vivir a otro lugar y nos vamos a tener que congregar en una nueva
iglesia, pues tenemos que llegar con nuestra carta de recomendación, ¿verdad? O con una llamada de nuestro pastor anterior, ¿verdad? Para que nos pueda recomendar y decir quiénes somos, si verdaderamente somos los cristianos que decimos, ¿verdad? Bueno, y como punto número 4, vamos a ver que la persecución es como una prueba de que eres hijo de Dios. Inmediatamente empezamos a ver que Pablo empieza a sufrir la persecución misma, ¿no? En el momento en que él empieza a predicar a Cristo, empieza a sentir en carne propia la persecución. Esto es lo que estaba pasando en la vida de Pablo después de su conversión. ¿Alguna de estas características está pasando con nosotros? ¿Hay persecución en nuestras vidas? ¿O todos pasa en calma, ¿no? O sea, no hay problemas. Esta porción nos va a dar una gran idea de qué es lo que debe de pasar después de la conversión, ¿verdad? De cada uno de los cristianos. Ahora, ante esta pregunta nosotros podríamos decir, ¿qué ha pasado después de la conversión de los millones de cristianos que se congregan en todo el mundo? ¿Qué ha pasado? O a lo mejor vayamos y veamos lo que ha pasado con nuestros conocidos que se congregan en otras iglesias, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado después de su conversión? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pues vamos a hacer la pregunta más concreta, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Qué ha pasado con los que nos congregamos en este lugar, ¿verdad? Después de la conversión. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo parecido a lo que le está pasando a Pablo? ¿O no pasa nada? Esto es lo que tenemos que indagar en estos momentos, ¿verdad? Con esta porción que vamos a estudiar. Bueno, pues vamos a ver el primer punto, que es después de la conversión, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 20 dice la Escritura, ¿enseguida de qué? Enseguida de que recobró la vista, ¿no? ¿Se acuerdan que se le dio orden, ¿no? De que entrara a ese lugar y que esperara a que le devolviera la vista, ¿verdad? Y que se le daría instrucciones de lo que tendría que hacer. Bueno, después de haber pasado esta situación de que Pablo estuvo a solas, ¿verdad? Orando, sin vista, ¿no? Pensando lo que había pasado, ¿no? Con él. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que inmediatamente Pablo se dirigió hacia las sinagogas donde se reunían ¿quiénes? ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? Todos los judíos, ¿verdad? Los judíos, todos los judíos. Entonces, inmediatamente fue a las sinagogas donde estaban todos los judíos y les predicaba que Jesús era Dios. Imagínense esta aseveración de Pablo, ¿no? Cuando llegaba a las sinagogas, diciendo que aquel a que habían matado, aquel a quien hemos matado, es el Cristo. Es el Cristo del cual se habla en las Escrituras, en todas las Escrituras. Comprobándolo con las Escrituras de que Jesús era Dios. Dice en el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, ¿no? Entonces, estos personajes que estaban en las sinagogas, ahora sí que como se dice vulgarmente, se sacaban de onda, ¿no? Se sacaban de onda porque decían, pues, ¿qué pasó? Y se hacían esta pregunta, pues no era el que perseguía a los cristianos, a los del camino,
como se le llamaba a los primeros cristianos. Y ahora él está predicando este nombre. Entonces se sacaban de onda estos judíos. Como siervos de Cristo tenemos la encomienda de ser sus heraldos, ¿verdad? Pablo estaba cumpliendo la labor a la que se le había ordenado, ¿verdad? Ser el heraldo. ¿Qué es un heraldo? ¿Ustedes tienen idea de qué es un heraldo? ¿Un heraldo? Un mensajero. Un mensajero, ¿verdad? Era en los tiempos donde existía el rey. Este personaje, el heraldo, era el encargado de llevar el mensaje a todos los pueblos. El mensaje del rey, el edicto, el nuevo edicto del rey, ¿verdad? Era el encargado de llevar ese mensaje. Entonces, pueblo por pueblo llegaba el heraldo, sacaba su edicto y llamaba a todo el pueblo y les decía: acercaos, que el rey ha dicho, ¿verdad? Entonces, esta es la encomienda que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Ser los heraldos de Cristo. Los heraldos de Cristo. Nosotros tenemos la encomienda de llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a todos, a toda criatura, ¿verdad? Lo vimos en el principio de Hechos. Lo vimos que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que llevar el mensaje. Le decía a sus discípulos, ¿no? Tienen que llevar el mensaje primero a Jerusalén, después a Judea, a Samaria y a lo más recóndito de la tierra, ¿no? Entonces, esta es la encomienda que había recibido Pablo. Esta es la encomienda que hemos recibido cada uno de nosotros, ¿verdad? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos hechos salvos. Para eso fuimos salvados. Con un propósito. O sea, no sin un propósito. Por eso es que yo decía, ¿qué está pasando con la vida de todos los cristianos en todo el mundo que se han convertido a Cristo? ¿Están cumpliendo fielmente esa labor que se les encomendó? ¿Están sufriendo persecución como Pablo? ¿Están siendo usados por nuestro Señor Jesucristo como instrumentos para llevar a cabo la salvación? Eso es lo que está pasando. Tenemos que hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida después de la conversión? Dice en 1 Corintios 9:16: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, decía Pablo. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Esto es lo que nosotros deberíamos estar diciendo también. Pobre de nosotros si no hacemos la encomienda de nuestro Dios. Porque para eso fuimos rescatados, para ser siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas 19:40 dice la Escritura: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sí? Si alguno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Como salvos, nosotros callamos, dice nuestro Señor Jesucristo que hasta las piedras clamarán el mensaje. Es muy importante que nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos salvados. ¿Sí? No fuimos hechos salvos, no fuimos convertidos como hijos de Dios como para sentarnos todos los domingos nada más en la iglesia, ¿no? Y como para siempre en nuestras oraciones estarle pidiendo a Dios como el genio de la lámpara, como alguien que está a nuestro servicio, a nuestras órdenes, porque muchas veces tratamos a Dios de esa manera, únicamente pidiéndole, y en ningún momento obedeciendo las órdenes que Él nos ha dado. Entonces, de esta manera, con este ejemplo de Pablo, nosotros vamos a ver
si ha pasado algo parecido en nuestras vidas como lo que pasó con Pablo. Al final nosotros vamos a ver que nadie puede parar la voluntad de Dios. Si nosotros callamos, si nosotros estamos sentaditos nada más los domingos y venimos y nos congregamos y le pedimos a Dios y no hablamos del Evangelio, ¿saben qué? Las piedras mismas hablarán del Evangelio. Esto no puede parar la voluntad de Dios. Nuestra actitud no puede parar la voluntad de Dios. Vamos a ver el punto número 2. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo inmediatamente de que se convirtió? Dice la Escritura que estaba demostrando que Jesús era Dios. Dice en el versículo número 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. ¿Cómo estarían estos personajes en la sinagoga? Estos personajes posiblemente eran sus compañeros anteriores, porque era una sinagoga de los griegos, de los libertos, donde se reunía también Pablo, seguramente. ¿Qué es lo que pasaba con sus amigos? ¿Qué decían? Oye, pero si nosotros lo conocemos. Jesús mismo reconoce en las cartas que él estuvo presenciando la muerte de Esteban. Él mismo, Pablo reconoce, ¿verdad?, en las cartas, que él estuvo presenciando la muerte de Esteban. Él dice, yo tomé la ropa de los que le dieron muerte a Esteban. ¿Qué estaba pasando por la mente de estos personajes, de estos judíos que se estaban congregando en la sinagoga? Estaban confundidos, porque Pablo tenía los elementos necesarios para demostrar con las Escrituras de que Jesús era Dios. Nosotros el día de hoy tenemos los elementos necesarios para demostrar con las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Dice en el versículo 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y estos muchos días, en la Escritura no tiene bien claro qué tiempo fue, ¿verdad? Pero haciendo una indagación, vemos que dice, pasando muchos días, estos muchos días fueron casi 3 años. 3 años que Pablo estuvo predicando la palabra de Dios y aprendiendo de los discípulos y los apóstoles lo que había pasado con la vida de Cristo. Entonces, después de pasados estos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ¿verdad? ¿Y por qué resolvieron matarle? Porque en esos tiempos había un cambio de gobiernos en el que ya no se les daba tanta autoridad a los judíos, ¿verdad? En el tiempo de Saulo todavía se le dio autoridad como para perseguirlos por ciudades y llevarlos a Jerusalén presos, ¿verdad? Pero en esta época no, ya había cambiado de gobiernos y ya no les daban tanta autoridad a los judíos. Por eso es que en consejo ellos decidieron matarle, para que callara su voz. Dice en el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Era una ciudad donde estaba amurallada. Había una muralla en toda la ciudad, ¿verdad? Un grande muro donde nada más había 2 puertas. Y dice la Escritura que estos judíos, estos religiosos, estaban pendientes de las puertas para cuando saliera Pablo lo tomaran preso y lo mataran, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedió? Dice la Escritura. En el versículo 25 dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este es un acontecimiento en la vida de Pablo. Es muy importante que nosotros, estudiando la historia de la vida de Pablo, tengamos todos estos acontecimientos que sucedieron en sus vidas, ¿verdad?
Porque más adelante en las cartas él va a traer a colación estos momentos que él estaba viviendo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los discípulos de Cristo, aquellos que fueron perseguidos por Pablo, ahora le ayudaban a escapar, ¿verdad? Seguramente había una casa que daba al muro. Alguna casa que daba al muro y que tenía una ventana, por ahí lo sacaron y lo descolgaron de noche, dice que lo descolgaron. Él iba en una canasta y lo descolgaron para que pudiera huir. Este acontecimiento en la vida de Pablo es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sufriendo Pablo después de su conversión? Estaba sufriendo persecución, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo en su encomienda. Estaba predicando constantemente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pudiera tener fe en el Cristo. No hay otra manera de que las personas puedan convertirse si no es por medio de oír la palabra de Dios. Por eso Pablo, por medio de las Escrituras, comprobaba que Jesús era el Cristo. Nosotros tenemos que tener que hacer esta labor constantemente en nuestras vidas. ¿Ustedes se han preguntado cuál es la manera correcta o la manera más factible para poder predicar el Evangelio? Pues hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Por ejemplo, predicar el Evangelio desde un púlpito, ¿no? Esa es una. Por ejemplo, predicar el Evangelio por medio de una campaña evangelística, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos a la congregación a que en una futura fecha vamos a salir a evangelizar a nuestro vecindario, ¿verdad? Pero también hay otras formas, como por ejemplo, vamos a suponer, invitar a nuestros amigos y familiares, ¿verdad? O nuestros vecinos a ver una película, por ejemplo. Una película evangelística en la que al final de la película nosotros vamos a hacer una rueda de comentarios, ¿verdad? Y en ese momento nosotros podemos predicar al Cristo, predicar a Jesús. Hay muchas maneras, ¿como qué otra? Como por ejemplo, hacer estudios bíblicos entre nuestros conocidos, amigos y familiares, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, ¿te gustaría que hiciéramos un estudio bíblico en tu casa? Ya que tú me has manifestado que tienes muchas dudas, ¿no? Acerca del Cristo, o de aquellas cosas que te han dicho por allá que Jesús no es el Cristo, ¿verdad? ¿Te gustaría hacer un estudio bíblico en tu casa, y ahí podemos invitar a otras personas? También esa es otra forma. Otra forma puede ser la manera tradicional como lo hacemos evangelizando, ¿verdad? Predicando el Evangelio, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que está triste y acongojada, nosotros nos acercamos a él y le decimos, ¿puedo orar por ti? ¿Verdad? Y nosotros podemos orar por la persona. Y al final podemos decirle, ¿te gustaría que siguiera yo orando por ti y voy a tu casa y oro por ti? Y empezar un estudio. Recordemos que esta labor de evangelismo muchas veces no es tan necesario ir y evangelizar a grupos de 10, de 100, ¿no? De 1000. Sino esta labor es tan importante para Dios que la hagamos hasta con una persona. Con una persona que la hagamos, ¿eh? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejó todo y fue a buscar al Gadareno, ¿verdad? Dice la Escritura que pasó hasta el otro lado del río. Hizo un viaje de toda la noche para llegar al otro lado del río y que fue a predicarle al Gadareno, al que estaba ahí preso, que estaba encadenado. ¿Se acuerdan? El que tenía demonio. Mucha gente, yo creo que le reclamó, oye, pero tanto que viajamos para que tú le vinieras a predicar a una persona nada más, porque le dijeron, vamos a quedarnos aquí, porque aquí hay muchos gadarenos, ¿no? A quien predicarles la palabra. Y él dijo, no, vámonos, nada más venimos a esto.
Él tiene sus propósitos. Por eso es muy importante que si nosotros abrimos una célula de estudio o un grupo de estudio, aunque sea nada más con una persona, es válido para nuestro Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes de ellos. Entonces hay muchas maneras de cómo nosotros podemos cumplir esta labor, como lo estaba haciendo Pablo. Pablo lo que tenía a su mano era la sinagoga. Él sabía que se reunían todos los sábados, ¿verdad?, para escuchar acerca de Dios. Y él iba y les hablaba de Dios. Entonces debemos estar siempre preparados para defender nuestra fe, dice Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? En Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces nosotros debemos estar preparados. Y nosotros estamos preparados, porque lo que nosotros hemos vivido es exactamente lo que vivió Pablo en su conversión. ¿Qué hemos vivido nosotros? Hemos vivido una conversión por parte de nuestro Dios. Nosotros hemos tenido un encuentro con nuestro Dios, y esto nosotros podemos decírselo a otras personas, lo que ha pasado en nuestras vidas. Entonces, como punto número 3, vamos a ver que cuando nos presentemos a una congregación nueva, hay que presentarnos con carta. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, después de que lo liberaron, después de que lo bajaron por la canasta y salió huyendo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obvio. Después de lo que había sucedido, o sea, tenía muy poco tiempo, y él decía que ya era discípulo, pero no le creían. Dice el versículo 27, entonces, ¿qué pasó? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Aquí vemos a un personaje, ¿verdad?, que se acercó a Pablo y lo ayudó para que pudiera tener relación Pablo con los demás apóstoles, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí a Bernabé cumpliendo su ministerio, ¿sí? Entonces eso es lo que es muy importante aquí. Vemos cómo este Bernabé tenía un ministerio. Ya desde antes en las Escrituras habíamos oído de Bernabé, ¿no? Que es aquel que se había conmovido y que había puesto en venta uno de sus terrenos y que había puesto en manos de los apóstoles el dinero para que se diera a todos los cristianos, ¿verdad?, a las necesidades de los cristianos. Vemos nosotros que Bernabé ya tenía un ministerio bien definido, ¿sí? Y de la misma manera como él se conmovió, ¿verdad?, de los primeros cristianos que sufrían y que tenían hambre, y que puso su terreno sin ningún miramento para que se vendiera y pudieran obtener los recursos para darles de comer. De esa misma manera él también se conmovió de la situación que estaba viviendo Pablo. Él vio cómo lo estaban rechazando todos. Ustedes imagínense, pónganse en los zapatos de Pablo, ¿no? Vivía un constante rechazo, ¿no? Pero Bernabé, cumpliendo su ministerio, ¿verdad?, el de la consolación, dice la Escritura que se le dio el ministerio de la consolación, ¿verdad?, del ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad?, del querer ayudar a Pablo en esa situación. Pues dice que lo ayudó, dice la Escritura que lo ayudó y que le dijo, ven, vamos, yo te voy a presentar. Y lo llevó ante los demás apóstoles y les dijo, yo mismo he visto cómo él ha predicado con valentía en las sinagogas de Damasco, cómo ha predicado a Jesús y cómo ha inclusive puesto su vida en peligro.
Y también él había escuchado el testimonio de Pablo, ¿verdad? Él había escuchado el testimonio de lo que había sucedido, lo que le había sucedido a Pablo en el camino, ¿se acuerdan? De que había tenido un encuentro con Dios. Y también se los contaba a los apóstoles. Él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le encomendó predicar el Evangelio. Y lo tomó para sí como un instrumento que le iba a ser útil. Después de esto, los demás hermanos, los apóstoles, los discípulos, lo acogieron y lo tomaron entre sí. Entonces es muy importante que nosotros que lleguemos con el testimonio de alguien que nos conozca cuando llegamos a otra congregación. Es muy importante que nosotros busquemos el llegar de esa manera. Que no lleguemos, que no nos cambiemos de congregación y que nadie sepa de dónde venimos ni quiénes somos. No basta con nosotros decir es que ya soy discípulo del Señor, sino hace falta alguien que dé testimonio y que diga, sí, este hermano estuvo conmigo en mi congregación, esta hermana estuvo conmigo en mi congregación y estuvo sirviendo al Señor de esta manera, ¿no? Cuando llegas a otra iglesia debes de hacerlo con carta de recomendación o con el testimonio de otros hermanos que te conozcan. Mínimo una llamada del pastor al otro pastor, ¿no? Seguramente ellos se conocían desde que eran religiosos judíos, ¿sí? Aquí vemos que Bernabé, como perteneciendo a esa congregación de los griegos, de los libertos, pues conocía muy bien a Pablo, lo conocía muy bien. Yo creo que desde que eran estudiantes, con Gamaliel, lo conocía muy bien. Él supo que fue a perseguir a los cristianos, pero también supo que también había entregado su vida a Cristo, ¿sí? Entonces lo conocía muy bien, por eso es que daba testimonio de lo que había pasado en la vida de Pablo. Y por último vamos a ver la persecución como una prueba de que eres hijo de Dios, ¿sí? ¿Hay persecución en tu vida? ¿Alguno de tus familiares te dice ya chole? ¿Otra vez me vas a hablar de Jesús? ¿O sabes qué? No vengas con esto otra vez. A mí no me hables de esto, ¿sabes? Que no me gusta que me hables de la religión. ¿Algunas veces ustedes han padecido esto? Pues esto es persecución. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a un familiar muy cercano y decir, pues la verdad yo estaba mejor con esta persona hasta que después se convirtió, aleluya, y entonces ahora sí ya para mí es una persona molesta, ¿no? ¿Han sufrido esta persecución? A lo mejor en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? O si no hemos pasado esta persecución, pues entonces algo está pasando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera saben, ni se han enterado de que somos cristianos. Imagínense, ¿no? De que entonces quiere decir que nosotros estamos viviendo una vida doble. No, el domingo somos los mejores cristianos. Pero entre semana en nuestro trabajo, en la escuela, pasamos desapercibidos, no somos cristianos. Podemos decir cuando nos saludan, ¿cómo estás el día de hoy? Podemos decir a toda persona, gracias a Dios. ¿Podemos decirlo abiertamente? O con las personas del mundo nada más decimos, muy bien. ¿Damos gloria a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas? ¿A toda persona sin distinción? Aún sabiendo que son ateos, que son católicos, que son de otras religiones, podemos nosotros decirles, gracias a Dios obtuve este trabajo. Gracias a Dios en esta semana no me faltó alimento en mi casa, ¿no? ¿Podemos decirlo? ¿O tenemos miedo a la persecución? ¿Verdad?
Entonces es muy importante que nosotros podamos saber qué es lo que pasó en nuestras vidas después de la conversión. Después de que nos convertimos a Cristo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo o no pasó nada? ¿Verdad? Pablo inmediatamente cumplió su ministerio de evangelista, ¿verdad? A él se le encomendó llevar el evangelio a todos los que no eran judíos, a los gentiles. Y inmediatamente lo llevó a cabo, ¿verdad? A Bernabé se le encomendó el ministerio de la consolación, ¿verdad? Él estaba atento. Para cualquiera que tuviera alguna necesidad, él iba a ayudarlo, ¿verdad? Y estaba ahí cumpliéndolo al fiel. A Esteban se le encomendó, ¿verdad?, el ministerio de servir las mesas y de predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Que fue el primer mártir y lo mataron. A Felipe se le encomendó el predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta después en el libro de Hechos se le llama Felipe el evangelista. Y estaba cumpliendo fielmente su ministerio. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas después de nuestra conversión? ¿Tenemos un ministerio ya? El gran ministro, o sea, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un ministerio ya. ¿Lo estamos cumpliendo fielmente? ¿Lo estamos cumpliendo con gozo y con alegría? A Bernabé se le encomendó el ministerio de la consolación y lo cumplía con mucho gozo en su corazón, ¿verdad? Pero nosotros en la congregación como cuerpo de Cristo se nos ha encomendado ya un ministerio. A lo mejor a mí se me ha encomendado en poner las sillas y las mesas desde temprano. Y con gusto y con alegría yo llego puntualmente llego antes de que empiece el culto para que todo esté listo cumpliendo con mi ministerio. A lo mejor a mí se me encomendó el levantar las sillas y las mesas, ¿verdad?, después del culto. Y con alegría y con gozo en mi corazón, hasta chiflando, yo lo hago porque lo estoy haciendo para mi Señor y a mí se me encomendó eso. A lo mejor a mí se me encomendó el ministerio de la alabanza y cada que me toca, ¿verdad?, llevar la alabanza, lo hago con mucha alegría y en mi corazón y lo realizo. A lo mejor a algunos se les encomendó el ministerio de predicar la palabra y lo hace con alegría y con gozo y se prepara durante la semana para llevar la palabra fielmente. Sabemos que en la congregación podemos tener miles de ministerios, ¿eh? Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo no todos son ojos, ¿verdad?, no todos son nariz, no todos son orejas, sino hasta el músculo, bueno, hasta la parte más pequeña de nuestro cuerpo es importante, ¿eh? El dedo gordo de nuestro pie, ¿verdad?, si nos lo quitaran, nos caeríamos, no tendríamos equilibrio. Eso es, hermanos, hermanas, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué pasó después de mi conversión. ¿Se me dio un ministerio igual que a Pablo? ¿Tengo un ministerio igual que Pablo y lo estoy llevando a cabo? Y si no es así, yo quiero acercarme a mi pastor y decirle: yo no tengo ministerio, ¿qué pasó? ¿Me está desechando Dios? ¿Qué pasa, no? Quiero servirle a mi Señor, quiero que se me encomiende un ministerio, cualquier cosa que sea lo más pequeña que sea, pero quiero yo servir a mi Señor. Esto es lo que debemos de estar haciendo todos en la congregación. Por eso les preguntaba yo a ustedes, ¿qué está pasando con esos millones de cristianos que se convirtieron y están ahorita reuniéndose en todas las congregaciones del mundo? ¿Todos están cumpliendo un ministerio? ¿Todos tienen un ministerio? ¿Todos los están cumpliendo con alegría y gozo en su corazón? Si no es así, a lo mejor todavía no han tenido el encuentro con nuestro Señor. Es muy importante que nosotros hagamos esta reflexión de lo que está pasando en nuestras vidas. Dice en el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle.
Los mismos griegos que mataron a Esteban. Los mismos griegos que discutieron con Esteban, porque también discutían con Esteban, ¿se acuerdan? Y procuraban matarle. De la misma manera como Esteban hablaba con denuedo, con los mismos griegos con los que disputó Esteban, ¿verdad? En el versículo 30 dice: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Nuevamente estaba en peligro su vida, ¿verdad? De Pablo. Nuevamente. Ahora en Jerusalén. Primero le habían decidido en Damasco, ¿no? Matarle, ¿no? Ahora en Jerusalén habían decidido matarle. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que lo tomaron y lo llevaron hasta Cesarea, o sea que era un puerto, el puerto más cercano, y lo llevaron hasta Tarso. Tarso, ¿qué lugar era ese? Tarso, ¿ustedes recuerdan qué lugar era ese Tarso? ¿No se acuerdan que cuando decíamos los pormenores de Pablo, decíamos que Saulo de Tarso, era el pueblo donde él nació, ¿no? Era el pueblo de donde él nació, Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hicieron a un lado a Pablo y había paz, ¿no? Primero, porque perseguía a los cristianos, ¿no? Y después, porque lo estaban persiguiendo hasta querían matarlo, ¿no? Entonces, pero lo quitaron de ahí y lo llevaron a Tarso para que tuviera un retiro, ¿verdad? Pero ¿qué retiro iba a tener? Sino que él siguió predicando la palabra de Dios allá en su lugar. Según la historia, en esos lugares fueron las primeras iglesias que él fundó, en Galacia y por ahí, cerca de ahí donde estaba Tarso. Fueron las primeras iglesias que él fundó. Dice en Hechos 9:16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Jesucristo ya se lo había anticipado, ¿verdad? Jesucristo le decía aquí a Ananías: porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy importante eso, ¿no? Muy importante eso. Que nosotros sepamos que nosotros vamos a padecer persecución. Porque así lo ha querido nuestro Señor. Porque así lo ha querido nuestro Dios. No es que se deshicieran de Él, sino que lo estaban protegiendo. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. En 2 Corintios 4:7 dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, o sea, el Evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, y que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van comprando nueva vida. Así decía Pablo. Ese es el testimonio que daba Pablo. Ese es el testimonio que nosotros debemos de dar. Así como Pablo, también nosotros debemos de hablar de esa misma manera. Sí vamos a sufrir en pos de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios no nos va a abandonar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir de esta manera. Por la gracia de Dios hemos sido comprados con sangre para ser instrumentos en las manos de Dios, con un propósito: para ser instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Yo quiero ser el instrumento que Dios prefiera. Úsame, Señor, como tú quieras. Y predicar el Evangelio de la salvación, para que por el oír la palabra de Dios, la gente pueda tener fe en Cristo, que habrá de salvarnos de la muerte eterna.
El propósito de nuestra salvación no es otra cosa más que lo anterior. Lo anterior es predicar el Evangelio, ser instrumentos dignos de nuestro Dios. Si sufrimos persecución es que verdaderamente estamos cumpliendo el propósito que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque por medio de esta porción de la Escritura tú nos has mostrado cuál debe de ser nuestra vida después de que nosotros hayamos tenido el encuentro contigo. No nos salvaste para que fuéramos los mejores religiosos. No nos salvaste para que fuéramos los que tuviéramos día con día solo bendiciones, sino que nos has salvado con un propósito, para que nosotros seamos instrumentos útiles para ti. ¿Cuál es tu propósito para todo el mundo? Que nadie se pierda, que todos puedan recurrir a la salvación, al arrepentimiento. Y todo esto puede ser mediante la predicación de tu palabra. Señor, en esta hora queremos pedirte, Dios, que nos uses como instrumentos. Dios, danos un ministerio, por el más pequeño que sea, Señor. Danos un ministerio, queremos servirte, Señor. Queremos ser luz delante del mundo, Dios. Queremos honrarte, mi Señor. Te pedimos, Dios, que nos uses. Porque si nos has dado un ministerio es que todavía no ha pasado nada en nuestras vidas, Señor. Yo quiero con alegría y con gozo en mi corazón saber que soy un instrumento tuyo, mi Dios. Bendíceme, Señor, con un ministerio. Tú eres el ministro. Dame un ministerio, Señor. Dame algo con qué servirte, Señor, en tu iglesia, en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo, mi Dios. Quiero servirte, Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que abra una célula en mi casa? ¿Quieres que abra un grupo de estudio en la casa de una amiga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Quieres que por las mañanas, al inicio del culto, yo tenga ya todo preparado, las mesas y las sillas? ¿Qué quieres, Dios, de mí? ¿Quieres que yo, al final del culto, yo levante todo? ¿Quieres que yo me encargue de barrer todo el lugar donde oramos, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que salga a predicar tu palabra, Señor, a mis vecinos? ¿Tocando las puertas? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dime, Señor. ¿Quieres que dirija tu grupo de alabanza? ¿Quieres que predique en tu congregación? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dímelo, pónmelo en mi corazón. Te lo pido en esta hora. Quiero servirte. Quiero que pase algo en mi vida después de mi conversión, así como en la vida de Pablo. Te lo pido, Señor, en esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.